Ana, yo quería hacer una presentación radial, porque para mí las presentaciones radiales están buenas, tipo, hola, ¿cómo andan? Hola gente. Bueno, pero eso es... Bueno, dale, hacemos una presentación. Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame tu sonrisa, loco. ¿Cuál va a ser entonces el tema de hoy? Presento. El otro día, yo tranqui, escuchando Calamaro, yo soy un loco. Ay, Ana, no. En serio, cuéntame, es que me viene muy bien a colación de lo que voy a contar. Está bien. Me crucé con una compañera de clase que no veía desde hace mucho tiempo. Bueno, el más mucho tiempo que pueda considerar en mi todavía corta. 17 años. 17 años. Nada, que hasta ese encuentro uno no contabiliza todo el tiempo, todo ese mucho tiempo que pasó. Y fue como si se materializara de alguna manera todo eso, ese paso de mucho tiempo. O sea, compañera de clase de la escuela, no sé si lo aclaré, es importante aclararlo. Entonces, como si fuera poco, ¿no? En sumatoria, toda esta develación instantánea, inevitable y muy notoria, hasta en la materialidad, porque hay como un rostro que cambia, ¿no? Y que evoluciona y que, etcétera, cual Pokémon. La gente insiste también, muy cómica e ingenuamente, en preguntar qué es de la vida de uno, ¿no? Y bueno, ¿qué biografía autoimprovisada puede armar uno? ¿Qué estado de cuenta puede calcular de sí mismo? Además, ¿en qué? Tipo, 2 minutos. Cuando la pregunta es tan ambiciosa y comprometedora. Obviamente, terminamos siempre optando por la frase hecha. Y para zafar del momento. Y en realidad no creo que sea una opción real nunca ponerse a narrar las cotidianidades que rescatamos más características o que rescatamos más, que definen de alguna manera la esencia de nuestra existencia en esos 2 minutos, en ese momento. Creo que está bien que optemos por la frase hecha, un poco tiene que ser así. Yo me pregunto, en realidad, si todo el mundo siente eso también. Bueno, en realidad eso es una pregunta siempre en torno a desde qué lugares de normalidad me paro, ¿no? Pero yo realmente me pregunto si a todo el mundo le pasan estas cosas, estos conflictos identitarios. Claro, capaz que somos nosotros que para mí somos nosotros cosas que puede ser que en realidad tengamos como una psiquis hecha mierda, entonces, tipo cosas que son fáciles, pero como el autodefinirse a través de las actividades extracurriculares y como de... No puedo con esa problematización que acabas de hacer. Porque no tiene sentido hacer el podcast, sino, boludo. Si no puedo... No, bueno, pero para mí es compartirlo y ver qué onda, si hay una identificación del otro o no. O no. Es bueno, como así como somos surgiendo también las cosas. El tema de hay alguien que va, plantea y puede que esté todo mal, que sea como una experiencia re personal, pero como que rebote en algún lado también. Igual, o sea, yo tengo esa pregunta, pero tengo una premisa que consiste en que sí, no, para mí realmente todo el mundo tiene más o menos un conflicto similar en cuanto, no sé si tanto lo identitario, no sé si todo el mundo lo identifica de ahí, pero sí estas cosas fáciles de encontrarte a alguien y decir tipo, ¿cómo andás? O ¿quién es de tu vida? Y en algún punto igual yo creo que tenés que pensarlo, en la manera que sea, capaz que no problematizándolo. Claro, pero yo no creo que sea por el tema de la problematización y lo filosófico, sino por la denominación que se le puede hacer. O sea, creo que todo el mundo... Explícame eso. no lo entiendo. Claro, que creo que sí, que todo el mundo tiene conflictos, primero en cuanto a este acto cotidiano de saludar pero casual de saludar a alguien y tener que hacer como así un chequeo rápido de lo que es toda tu vida, ¿no? Decir, no, todo bien, si estoy haciendo derecho, como estudiante. Como nombrar, así todas las cosas que estás haciendo, pero después también está el tema de los conflictos identitarios, ¿no? Y de cómo uno se para en ciertos círculos específicos con las cosas que hace, con las actividades extracurriculares que hace, los hobbies que desarrolla. Creo que es como un conflicto que está presente en todos, pero capaz que de diferentes denominaciones. Yo creo que después, o sea, yo por lo menos me quedo un rato pensando después, o sea, opto por la frase hecha de, bueno, bien, decimos algo como, excelente, bien, o tirándola, llevándola, como, sí, nos vamos muy al carajo. Sí, la clásica de hacer así como un chequeo rápido de
de lo clásico, ¿no? Del estudio, del trabajo. Sí, bueno. O sea, a los sistemas, claro, al definirnos, aparte de las actividades extracurriculares, en nuestros roles principales de producción. Claro, recurrís a la revisión de todas tus actividades que sistemáticamente conforman o conformaron parte de lo que hablamos, de tu construcción social, capaz, identitaria. No sé, yo hago yoga, vos haces jiu-jitsu. Es muy loco igual, porque el tema del deporte en realidad, desde esta concepción del ser humano en cuanto a ser productivo y de consumo, queda medio en una ambigüedad, ¿no? Y sin embargo está renormalizado, porque en el deporte vos no producís nada. Consumís, capaz que sí, obviamente, en un sistema tipo la clase, ¿no? Pero no te quedas desde el lugar de consumidor pasivo, que también sirve para otras cosas. Entonces, me parece interesante resaltar eso. Como de todas formas, igual el deporte, como una actividad que tendría que ser por placer o por algo que podría ser un punto de fuga, ¿no? En esta dualidad de consumo y producción del sujeto, termina adaptándose perfectamente. Yo creo igualmente que aún así en esto que estás hablando de escapar un poco de la dualidad de consumo y en que en realidad qué loco los deportes, porque no está bueno todo esto que estabas diciendo que no terminas produciendo nada, pero a lo que voy, me parece que aún en esas cosas hay una jerarquización o una tendencia a optimizar. Bueno, yo te decía, ¿no? Sí. Nada, yo considero que en realidad parte también como del comer saludablemente, de ir al médico. Bueno, hay como una... Necesitamos ser sujetos. O sea, nosotros... En realidad, justamente para poder seguir con esta dualidad de consumo y producción. Claro. A vos lo que planteás es que en esto de que es algo que escapa porque no producimos, pero en realidad sí estás atado... Pero claro, es una herramienta a disposición de la misma dualidad de consumo y producción. Claro. Yo creo que es por ahí. Está salado en realidad, porque pasa con el deporte y pasa con cosas que terminan siendo paradójicas en cuanto a que llegan capaz a criticar el tema yo lo veo poner en la expresión artística, ¿no? El lugar que toma el hecho de hacer actividades artísticas y cómo igualmente también en la expresión misma se critica un montón de cosas, un montón de estructuras y un montón de reproducciones, pero sin embargo después terminan formando parte de lo mismo, no terminas diciendo tipo, no, sí, yo hago jiu-jitsu, claro, canto, capaz que canto tipo, Biglietti y a desalambrar, pero claro, capaz que pero está eso es lo más loco sistematizado, también, ¿entendés? A través de eso mismo. Sí. Bueno, sí, a mí también me gustaría como rescatar y hablar sobre el concepto mismo de actividad extracurricular, ¿no? O sea, empezamos como que... No, pero justamente porque, o sea, estamos hablando sobre eso, que en definitiva hay, o sea, una clara categorización de las actividades que son curriculares y las extracurriculares y lo que son los hobbies y tal. No sé si encontraste el hilo a lo que... Sí, o sea, vos lo que planteás entonces vas más desde una base, el ver, el resaltar capaz el porqué esto de las actividades. Claro, ahí va, extracurriculares. El problematizar la normalidad que tienen. Claro, el problematizar que sea tan normal la división de las actividades. Yo creo que lo que tiendo a problematizar más no es tanto el porqué de eso, porque interpreto que en realidad el tema de la clasificación y división es como una necesidad humana constante, ¿no? Que aplicamos a todo. A cualquier área. Sí, es como una pero lo que sí metafísica capitalista de sí. Pero ¿qué es los humanos? Pero lo que sí problematizo más, porque me atraviesa más en realidad, problematizo más de forma inconsciente, es el que me construya como persona a través de eso, ¿entendés? Bueno, tenemos que retomar, hubo todo un impasse. Entonces, la idea de nuestra construcción, no sé cuántas veces dijimos identitaria, etcétera, en el podcast, pero a través, o sea, retomando ese concepto, a través de nuestras actividades, curriculares o extracurriculares o nuestros procesos de consumo y producción, yo creo que todos nos identificamos y nos pensamos a través de eso en cierta medida. Y a mí algo que me hizo repensar esta cuarentena, qué choto decirlo así, pero algo que repensé es en definitiva qué significa desde una mirada un poco más, no sé si trascendentalista, pero sí desde una mirada un poco más cursi y romántica,
el hecho de estar encarnando determinada actividad más puntual, que sí, que termina creando la identidad en definitiva, esta que hablamos. No sé, ¿qué significa que yo esté, por ejemplo, concurriendo a una clase de teatro? Es algo que ya está en mí y que lo desarrollo porque no me queda otra en la lógica capitalista actual, o es algo en definitiva que elijo a través de justamente esa lógica porque la lógica me atraviesa previamente. Pero en realidad hay una intención como más... Hay una intención de crecer en torno a eso. Claro, o sea, estamos hablando en cuanto uno se quiere como especializar, ¿no? No especializar, pero sí desarrollarse. Claro, si las actividades extracurriculares toman un lugar de legitimar a través de un modelo de producción y consumo capitalista, etcétera, etcétera, y de aprendizaje capitalista ante todo, de legitimar como un deseo o solo es rellenar. Claro, no me lo había planteado así, sinceramente. Ahora es como que otro problema más. O solo es rellenar. Es que yo creo que, claro, yo el tema de las actividades extracurriculares capaz que no lo aclaré muy bien, pero lo siento, yo no siento como que sea la legitimación de un deseo o la forma de un deseo de crecimiento identitario. Me parece que es una adaptación, sí, que es una adaptación en cuanto a las construcciones que tenemos. Que no es una adaptación, es una legitimación de un deseo. Claro, que para mí, no es una legitimación de un deseo. O sea, que para mí el tema de la actividad curricular termina funcionando como un medio de subsistencia. O sea, de la misma como forma, una manera de existir dentro de las lógicas. Claro. Creo que dentro de la actividad curricular se puede manifestar el deseo. También, o sea, es un tema aparte, pero que está bueno también nombrarlo, que termina formando parte de lo que es la libertad del individuo dentro de o sea, para mí dentro de esa actividad o a través de esa actividad o en los contextos y los vínculos que se den de forma más espontánea puede surgir esa libertad, pero en sí, pero como de forma espontánea, porque creo en realidad, bueno, que la libertad surge. No, sos la anarca. No, mentira, pero claro, igualmente lo que es un viaje capaz pensar es justamente la necesidad de recurrir a lo sistematizado y categorizado dentro de las sociedades como para pensar que estás desarrollándote en algo. Claro, yo no terminé de plantear, pero eso, en una tribu, en una tribu aborigen. Obviamente el tema de las actividades extracurriculares no existen y sin embargo hay aprendizajes y hay identidades. En realidad el concepto claro, que la actividad curricular en realidad estaría tomando lo que en una tribu toma, tipo, una característica que te construye, ¿entendés? En la tribu capaz que tu identidad la construís a través de que trepas muy bien árboles o de que tenés ciertos objetos en la casa o no sé, desde como cosas más espontáneas capaz, no, espontáneas no, como sí, a través de ciertos elementos, o sea, yo diría como que elementos, te construís a través, sí, y siento que la actividad extracurricular toma ese lugar actualmente. Ah, ok, vos lo estás asimilando. Yo pensé que estabas haciendo una comparación de, bueno, esto es bien interesante. O sea, yo en realidad, lo que te iba a decir es que el concepto en sí, para mí, de lo que es una actividad extracurricular o lo que es un hobby, es puramente capitalista, o sea, del propio. Para mí es totalmente capitalista, pero lo que estoy diciendo es el lugar que toma en la condición si lo sacás, si hiciéramos un análisis de fuera. Yo no soy parte de esta sociedad, entonces, ¿por qué toda esta gente, o sea, a mí eso me parece raro con ¿por qué toda esta gente se presenta y construye a través de horarios y cursos y talleres? Igual, o sea, es toda esta gente yo reitero eso, de un grupo social que tenga ciertos accesos, porque no... Sí, obvio, nosotros estamos en un grupo de clase media, o sea con cierta capacidad cultural, pero en realidad hay un montón obvio, esta problemática que nosotros estamos teniendo es completamente burguesa, ¿no? Tenemos tiempo libre y pero bueno, que sea burguesa que sea una problemática burguesa también quiere decir que está su contraposición menos burguesa, ¿no? O sea, el tema de toda esa gente que queda por fuera de esa construcción, y qué carajo haces, ¿no? Tipo, ves que hay gente sí que va y que se construye totalmente a través de tipo, yo hago inglés y después hago esgrima y después hago, ¿entendés?
Y vos en realidad, tipo, nada vivir desde trabajar todo otro el día lado. por fuera, No, trabajar, pero bueno, más allá de construirte desde no creo que te construyas desde el trabajo porque es algo que haces como. Sí, no. Te construyes a través de tus vínculos, a través de temas de tu cotidiano, ¿entendés? Sí, obvio, ni que hablar. Igualmente aún así, dentro de esas cosas surgen como las jerarquizaciones de las actividades que nosotros construimos. Y nada, siempre hay una curricularización y una no curricularización de las cosas. Claro, pero yo siento que esa curricularización no existe tanto. No, pero no esa existe la palabra. clasificación es en son a poder alcanzar este modelo, o sea, en son a alcanzar este modelo de definirse totalmente diferente. Claro, como tener un currículum de existencia, ¿no? Una carta de presentación de general, no sé cómo decirlo. De eso, con respecto a los vínculos, para mí eso no hay que ser ingenuos porque los vínculos también terminan. No es que uno solo se construye a través de los vínculos y la fuerza del amor rompe esta categorización, ¿entendés? Un poco sí, pero igual se adapta. O sea, que las preguntas generalmente son ¿qué andas de tu vida? ¿Qué es tu familia? O sea, de tu familia o decir, claro, que no sí, solamente es que es de tu vida en tanto a actividades y estoy de demás novio sistematizadas, sino también en tanto a los vínculos y cómo los vínculos se sistematizan también. Claro, o sea, estoy de novio hace 3 meses, me voy a ir de viaje con una amiga, estoy en tal cosa con una amiga. O sea, eso también es una manera de escapar también a tener que, pensar autobiográficamente qué significan las cosas que hago para mi vida más. Claro, pero lo que yo digo es que capaz que no funcionan los vínculos como las relaciones como una actividad así, pero sí funcionan como el accesorio de construcción identitaria, ¿entendés? Los vínculos son un capital. Entonces nos construimos, sí, a través de las actividades curriculares, pero los vínculos tienen un lugar ahí también, al ladito, que es importante a la hora de construirse. Yo lo pienso a veces también el tema de construcción identitaria en un perfil de Instagram, ¿no? Lo pienso mucho así, tipo, veo y por eso digo, está el tema de francés, entonces yo hago francés, hago una historia acá de todas las fotos que saqué estudiando francés y pongo la ambiente de Francia. Y al lado pongo un circulito que es un corazón y son las historias desatadas de todas mis amigas, ¿entendés? Yo lo veo a través de ahí, capaz que me estoy saliendo un poco de este marco de que queremos hablar de las actividades, pero siguiendo el hilo de la construcción identitaria, lo que digo es que también forma parte de los vínculos como de eso. Y que es loco porque sí siento como natural el tema de definirse a través de los vínculos. Capaz que a través de las actividades extracurriculares y la curricularidad y todo eso no, pero sí creo que es una naturalidad humana el tema de definirse a través de los vínculos. Solo que ahora está expresado y comunicado a través de unos conceptos o de unos formatos como el tema de las historias de Instagram, ¿entendés? Como el tema de una foto, el exponer tus relaciones de cierto lado, que obviamente no se llega a captar la profundidad que se desarrolla con un vínculo. O sea, es imposible. Obvio, no, pero estamos de acuerdo que sí, que reforma parte de las características que conforman de alguna manera la presentación de uno, o sea, sí. Pero no me parece tan natural dentro de las lógicas determinarnos por ser hijos, madres, ¿entendés? A mí, o sea, natural en cuanto a la condición humana. No. Natural en el modelo. Sí, en el modelo, ahí va. En el modelo de. Sí. De actividades y Sí. Lo otro en realidad, en torno a esto de las actividades y de definirse en torno a las actividades, a mí me pasó mucho en cuarentena también, que jugaba un montón eso. O sea, era tipo, este es tu momento de construcción. Tenés tiempo libre. Ahora que estás vos y vos encerrado en un cuarto, más te vale, o sea, no más te vale, pero claro, estás encerrado, pero tenés ciertos accesos igual. Ahora puedes decidir hacer un curso de internet de chino mandarín y quedas como re pro y re internacional. O sea, era un poco eso. Es lo que importa en realidad, ¿no? El tema de la construcción identitaria a través de las actividades, a mí me pesa. Creo que le vamos a poner construcción identitaria. A mí me pesa desde un lugar de a futuro. O sea, cuando vos me lo planteabas, yo percibía que era como una cosa más viendo a un pasado, ¿no? Me encontré con una amiga
y vi que hace 10 años, tipo, tuve que definir toda mi vida de 10 años para atrás. O sea, cuando te preguntan, bueno, ¿qué es de tu vida? O sea, vos no solamente pensás, yo, o a mí me pasa por lo menos que no solamente pienso en lo que soy, o sea, en lo que hago ahora y soy ahora, sino pienso justamente en lo que soy ahora, pero en función a todas las cosas que me recorrieron de alguna manera claro. u otra. Entonces, claro, a esto voy, o sea, bueno, ¿qué es de mi vida? Y bueno, lo que es de mi vida es porque en algún momento fue otra cosa y derivé en esto. ¿Crees que también es un poco eso de bueno, de que te estás cruzando con alguien que de alguna manera ya te conoció, ¿entendés? O sea, hay algo de vos que siguió permaneciendo, o sea, que siguió permaneciendo, que permanece, o que permaneció de alguna manera porque por algo te está saludando. Me pongo re filosofía, permanencia y ser, me falta hablar de partner y decir Heraclito, pero por otro lado, que ¿entendés? O sea, como nada, y eso, y recurrís a todo esto que estamos hablando. O sea, yo por lo menos pienso abundante en todo lo que significó o dejó de significar, las cosas que hice desde una mirada mucho más externa, ¿no? O sea, externa en tanto esto, en tanto actividad, en tanto... A mí lo que me pasó en la cuarentena fue pensar, bueno, en definitiva, ¿qué significa que yo esté desarrollando determinada actividad concreta que es externa y expropia, pero que yo decido encarnar? Nada, para simplificar un poco lo que estamos hablando, porque capaz que nos fuimos un poco a la mierda, desde una mirada así como romántica, etcétera, 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 ¿qué significa para mi ser así abstracto como suena, sí. Que yo haga determinadas cosas más como... nada, eso, estructuradas, claro, o no. O sea, que sistematice mi cotidiano. Ahí va. ¿Qué significa? ¿Qué en definitiva qué es que...? El fenómeno de sistematizar el cotidiano y las horas. Claro, ¿qué es eso para mi ser y mi ser que es para eso? Claro. Eso, es como el soy dentro de lo que hago. Eso ya es un tema muy complicado que nunca supe desentramar. Y bueno, o sea, justamente cuando vos como materializás y tangibilizás todo ese paso del tiempo y pensás en las cosas capaz que... yo me pongo a pensar en un montón de cosas que hice anteriormente y que ahora estoy relajada. O sea, como no te pasa a vos también como que pensás, qué viaje pensar que hace 2 años estaba, no sé, estudiando piano en la escuela de música, ¿entendés? ¿Y qué soy yo de eso ahora, ¿entendés? Pero sin embargo... ¿Dónde quedó todo eso? Claro, yo realmente toco un puto coso, sí, ¿entendés? Pero más allá de eso, que no es el hecho en sí de tocar piano o no tocar piano, o de la cualidad que va más allá de la frustración de haber dejado piano. Sí, o sea, va más allá del hecho de tocar piano en sí o desarrollarse técnicamente en lo que es tocar piano, sino más bien en qué fui yo. O sea, ¿fui yo otra cosa de lo que soy ahora por haber desarrollado esa cualidad o no? ¿Qué tanto me atravesaba identitariamente? Ahí va. El tema de... Y para mí depende de la constancia, ¿no? O sea, de la cantidad de tiempo que tanta adaptabilidad tengas. O sea, es como una tremenda paradoja, ¿no? Porque nosotros nos reconstruimos, como hablamos. O sea, estuvimos hablando todo el podcast de que justamente en nuestra construcción identitaria social, más o menos, o curricular, o sea, ese currículum de existencia que nosotros presentamos, más o menos, cuando hablamos de lo que contamos de nuestras vidas, cuando, bueno... justamente se entrelaza o se entrama a partir de todas estas actividades que categorizamos extracurriculares y curriculares según nuestro sistema capitalista, etcétera, etcétera, que jerarquiza las actividades, etcétera, y demás, y lo que es un hobby y no. Pero y por otro lado hay algo de nosotros que es re externo a eso, en definitiva, ¿no? O quiero creer, y que es... Yo creo que quiero creer, en realidad, más claro. Que... No sé si tengo, pero... No, quiero creer y creo, en realidad, porque yo quiero creer y lo creo. Porque quiero creer. Porque si no, entonces que la identidad de una persona es un recurso finito en cuanto a la cantidad de recursos, de actividades y cosas extracurriculares que tenga. No, o sea, claramente hay algo que excede de eso. Claramente, o sea, creo que eso es un mero afán del ser humano de querer como intentar sistematizar un poquito. Como describirlo, es como descriptivo, característico. Decir, bueno, una silla es
de determinado, de color marrón, está hecha de madera, o sea, ¿me explico? En el fondo es una silla, que la usas para sentar. Bueno, el tema de la funcionalidad también, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero nada, y creo que un poco también lo que critico de todo esto, o la funcionalidad de la silla también por sus características, en realidad. Y creo que eso va, la funcionalidad del ser humano va a través de las características, o sea, las actividades extracurriculares en las que se va desarrollando. Exactamente. Y también estamos haciendo mucho hincapié, creo yo, o sea, con esto de lo que es extracurricular o lo que es curricular en sí, porque uno tiende a, o sea, en la jerarquización de su tiempo y en la categorización de su tiempo, a darle cierta a darle más peso a esto que llamamos curricular. O sea, vos cuando vos te recibís, ¿no? Quiero creer, cuando uno se recibe, yo no me recibí, no sé si me recibí en el momento, pero dice, no, soy abogada, ¿no? En la descripción de Instagram. Pero no decís, claro, y vos cuando haces yoga, no decís, soy yoga. Soy el yoga. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Bueno, excelente cierre. Hasta la próxima, divino. Para que tengo que ver cómo no borrar esto. Toco acá.